Discursos edificantes contra la cobardía. Segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de fortaleza, de amor y de templanza. Si es cierto que hay cosas en la vida que tienen o pueden tener sobre el hombre el poder de hacerle olvidar poco a poco todo lo que es noble y santo, haciéndolo un esclavo de lo mundano al servicio del instante. Si es cierto que el tiempo tiene o puede cobrar sobre el hombre, mientras éste va sumando días a su vida, el poder de hacer que, con cada día sumado, su vida vaya alejándose también de lo divino, de modo que, prisionero de lo cotidiano y habitual, se vuelve ajeno al eterno y al originario. Si la experiencia ha enseñado que esto le ha sucedido también a aquel que una vez tuvo el barrunto de lo eterno, nítido y presente en sí mismo, entonces sería de provecho elogiar todos los medios que se le oponen, y deseable que se los elogie seriamente. Sí, pero también con gratitud, pues hay, loado sea Dios, muchos medios, así como son muchos los peligros, y cada uno de esos medios es confiable y probado. Uno de tales medios es la resolución, o el hecho de tomar una resolución, pues la resolución relaciona justamente al hombre con lo eterno, trae para él lo eterno en el tiempo, lo hace despertar súbitamente de la somnolencia de la uniformidad, anula el sortilegio de la costumbre, interrumpe la larga querella de los fatigosos pensamientos y derrama la bendición, incluso sobre el más débil de los comienzos, cuando, con todo, es un comienzo, pues la resolución es un despertar a lo eterno, y aquel que por mucho tiempo ha echado de menos el rejuvenecimiento de la resolución, una vez que se ha resuelto, ha de sentirse como el hijo de aquella viuda de Naín, cuando despertó en el féretro. Antes de eso, seguía pareciéndose más bien al hijo de la viuda cuando lo llevaban muerto. Por eso elogiamos la resolución. Pero el discurso que trata al respecto no estará destinado a cosquillar el oído de los jóvenes, o a sonar como una atractiva y placentera variación en el servil oído del pusilánime. Tal como este discurso, adaptado a ese fin, aun cuando no esté previsto para ello, se hace oír en este mundo cuando se proclama: todo es solo cuestión de un instante, no tienes más que tomar una determinación. Atrévete, como el audaz nadador, a arrojarte al mar. Atrévete a creer que un ser humano es más ligero que todos los sufrimientos, que en medio de todas las corrientes, que en medio de las enfurecidas olas, pasa el camino del nadador hacia la meta. Observa al intrépido nadador. Él asciende a un sitio elevado. Su mirada se deleita en el peligro. Su silueta goza del pavoroso estremecimiento. Y entonces se arroja, resuelto a las olas. Desaparece, como si el mar se lo hubiera tragado. Pero enseguida sale a la superficie y ha ganado en un solo instante. Así también está la resolución en la montaña de la transfiguración. Se deleita en el peligro y entonces se arroja al mar, y en el mismo instante sale a la superficie con la victoria. Si el discurso hablara de esa manera, para glorificar la toma de una resolución, seguramente causaría impresión, pues ¿cómo no habría de elogiar el oyente el entusiasmo del orador y admirar su elocuencia? ¿Y cómo no habría de retornar aquel transformado a su casa? Estaría allí, rodeado de valientes resoluciones, dudando solamente acerca de cuál sería la figura de héroe que mejor le calza, y al poco rato añoraría volver a escuchar un discurso como ese, haciendo, entre tanto, aquello de lo que es capaz, celebrar al orador cuyos violentos movimientos y cuya figura, que con su arrojado coraje retrataba al nadador, seguían siendo vívidos para él. Deja que el teatro conserve lo que es propio del teatro y del héroe de la farándula: grandes palabras, gestos osados y el aplauso de una multitud juzgante. Aquel, sin embargo, que quiere elogiar lo que hay de provechoso en adoptar una resolución, no incurrirá en la impostura de retardar al oyente en la acción y hacer que tenga que ocuparse de admirarlo, pues querer sentir admiración es también un medio de distracción y contribuir a provocarla, un asesinato a sangre fría o una locura. Por eso, el discurso ha de comenzar de otra manera.
Y antes que nada, ha de conjurar la impostura, pues el diablo utiliza artes diversas para tentar a un hombre, y el ataque es siempre peligroso cuando, valiéndose de osadas resoluciones o, más bien, de discursos acerca de ellas y de la consiguiente admiración, así como el resabio que dejan cuando uno ve de cuán poco es capaz, quiere inducir a un hombre a renunciar a todo. No, uno gatea antes de aprender a andar. El intento de volar es siempre algo preocupante. Es cierto que hay grandes decisiones, pero incluso con relación a ellas, se trata ante todo de que uno se ponga en marcha con su resolución, que uno no llegue a volar tan alto en ella como para olvidarse de andar. Sería una impostura que ese discurso diera la impresión de que un hombre debería deliberar acerca de si habría de arrojarse al mar o no. Es ya una fatiga inútil, un retraso en la ejecución de algo, un alimento para el orgullo, imaginarse o acoger la fantasía de que así son las cosas en esta vida, que el peligro es una fiesta a la que uno es invitado, una propuesta que se hace a ver si uno quiere o no. No es en modo alguno así. La frase altisonante hace que se olvide que uno está en peligro, que la cuestión no es tener el coraje de saltar, sino salvarse. Uno tampoco ha salido al encuentro del peligro arrojándose desde un sitio elevado, como el nadador o como aquella elogiada resolución, sino que ha sucedido de manera totalmente simple y natural, por cuanto uno ha sido concebido en la transgresión y ha nacido en el pecado. Pues es el nacimiento el que lo ha expuesto a uno al peligro en el que ahora se encuentra. Cuánta irreflexión se necesita para seguir ignorando que hay peligro. Pero qué aberración la de valerse de grandes palabras y promesas de heroica fama para alentar a alguien a arriesgarse en el lugar en el que está. Pero si el hecho de haberse aventurado uno mismo al peligro es un orgullo, más humilde es admitir que uno está en él. Concederse a sí mismo que uno está allí, donde las circunstancias de la vida y la providencia lo han colocado, sin que uno pueda abandonar su puesto ni para huir, ni para ascender a un sitio elevado desde el cual arrojarse al peligro. Este está ahí. El hecho de descubrirlo no es tampoco tan extraordinario como para que deba atentar al orgullo. Si uno piensa que el horror del peligro aumenta en proporción al orgullo de descubrirlo, que incluso el horror aumenta fácilmente más allá de lo concebible, si toda esa deliberación no es, a su vez, interrumpida por la simple observación de que uno simplemente debe salvarse, es un orgullo aventurarse uno mismo al peligro. Es un orgullo combatir con un horror inaudito, pero también es algo miserable. Y cuán mezquino es aprender a veces de un mismo ser humano a tener abundancia de propósitos y pobreza de acción, a ser rico en verdades y pobre en virtudes. El peligro está ahí. Ese no es ningún secreto para los sabios o para los valerosos, y el hombre simple lo conoce también. No querríamos, en lugar de utilizar el verdadero nombre del peligro, hablar del mar y de la tormenta y del estruendo, cosas que tientan fácilmente a la fantasía a ir en pos de fantasiosas representaciones y fantasiosas hazañas. Está el peligro relativo a la fortuna y al bienestar, el de perderlos, y con ellos tal vez tu coraje y tu fe. Está el peligro del alma, que el mundo te resulte vacío y todo te sea indiferente, que la vida te parezca insípida y sin sustancia, la verdad misma, una fatigosa invención, y la muerte, un pensamiento impreciso que no causa angustia ni atracción. Está el peligro del pecado, que olvides tu deber o que olvides que uno debe cumplirlo con alegría, que uno debe soportar sus sufrimientos, o que olvides que uno debe soportarlos con dedicación, que caigas en el pecado y pierdas tu libertad de ánimo, que vayas desanimado a lo largo de la vida, que desesperes en la muerte, de manera que ni siquiera el arrepentimiento pueda sostenerte. Está el peligro de la muerte, la cual tiene sus espías por todas partes, pese a que sabe que ningún ser humano ha de escapar de ella. ¿No hay peligro entonces? ¿O acaso no sabes tú que tal vez quieres ascender a la cima de la montaña para arrojarte a él? ¿No sabes acaso que eres un hombre acusado, aun cuando ningún juzgado terrenal te acuse, puesto que se te acusa en el cielo, que es allí donde estará el juez? ¿No sabes que estás cautivo por más que la cárcel sea tan espaciosa como el ancho mundo? Pero inténtalo. Ve hasta el límite extremo del mundo. Escóndete en el abismo. Intenta ver si la justicia que te ha apresado no es capaz de ir a buscarte. ¿No sabes que los testigos están allí, si bien ahora, lejos de dar testimonio contra ti, ellos te son fieles? Que esos testigos son tus pensamientos, y que ese testigo eres tú mismo,
que el día del ajuste de cuentas te forzará a ser tu propio denunciante sin poder encubrir el más oculto consejo, ni olvidar el más fugaz pensamiento, ni reservar para ti mismo un solo pensamiento de manera tan recóndita como para que la conciencia no pueda romper tu ensimismamiento, ni pueda tu propia delación contra tu voluntad arrancártelo? Pues aunque la justicia humana es muy complicada, a veces es bastante mediocre. La justicia divina es más expeditiva y no necesita el informe de ningún acusador, ningún envío de agentes, ningún examen de testigos, sino que hace que el culpable sea su propio denunciante y lo asiste con la memoria de la eternidad. Pero no menor sería la ilusión de la que ese fraudulento discurso se valdría en su engaño si pareciera que a la hora señalada de la resolución todo ha sido decidido, que todo ha sido ganado. Pues es cierto que comenzar bien es ya ganar mucho, pero en el mismo instante se trata precisamente de ponerse en marcha con el comienzo, pues tal vez no haya nada más pernicioso para un hombre que el hecho de que un buen y noble comienzo se le convierta, al cabo de un momento, en un obstáculo en lugar de ayudarlo a avanzar. Es un orgullo poder reunir todos los peligros y horrores contra uno mismo, en un solo sitio, salir airoso en la lucha allí donde las huestes del enemigo son más numerosas. Es una orgullosa sentencia la que habla de detener el curso del sol, para que no anochezca antes de que todos los enemigos hayan sido vencidos. Humilde es admitir, en cambio, que aunque no sea culpa del hombre, el combate se prolonga mucho, de modo que cada día tiene su noche, y que por culpa del hombre se prolonga tanto, que a veces anochece durante una derrota. Humilde es admitir que hasta el paso del honesto combatiente a lo largo de la vida tiene sus dificultades, que incluso aquel que da pasos firmes en el camino no avanza al ritmo de un héroe, que cuando la noche de la vida refresca al combatiente tras el largo día, no es ocasión para batir tambores, puesto que incluso aquel que más se acercó a la meta no llega allí equipado y apto para los esfuerzos del triunfo, sino que agotado y cansado desea hallar una tumba en la cual reposar y también una bienaventurada y apacible partida. Es cierto que la vida de alguien así no habría sido ajena a las grandes decisiones, pero él admite que toda su vida fue un combate y no se ve tentado a nombrar con orgullo y para solaz de los demás las grandes decisiones en las que tuvo el honor de participar. Sabe muy bien que su relato del diario combate sería fatigoso para quienes mostraran curiosidad. Y sin embargo, esa fue su vida. Tal vez experimentó la mutabilidad de la vida, tal vez la de los hombres, pero el peligro lo acompaña siempre. A medida que el peligro se repetía, sin embargo, él renovaba su resolución y así iba a través de la batalla. Aunque su paso fuese débil, vacilante su andar, aunque muchas veces retrocediera en lugar de avanzar, la resolución volvía a ayudarlo poco a poco, y él se amonestaba a sí mismo con la bella sentencia: haz por Dios lo que puedes, que Dios hará por ti lo que no puedes. Hasta que volvía a resolverse, y ello, por más que su resolución pareciera de origen humilde, un ser desvalido en comparación con el de alta cuna. Cuando el hecho de adoptar una resolución se comprende en el sentido de renovar constantemente una resolución decisiva, una contradicción aparente, como la de recordarle a un hombre que ha de obrar como si éste fuese su último día, y mostrar a su vez la larga vida que tiene por delante, entonces queda claro que la resolución es un medio de salvación. Pero si esto queda claro, vale la pena tener en cuenta una vez más al archienemigo de la resolución. Tal es la cobardía que, resistente como es, siempre se preocupa por quebrar o dañar el buen entendimiento de la resolución con lo eterno, por roer las cadenas de la resolución que son fáciles de sobrellevar y pesadas solamente cuando están rotas. Contra la cobardía, por tanto, se dirigirá el discurso, plegándose a aquella breve sentencia apostólica, aunque muchas veces se diga que el temor de Dios, que la religión, que el cristianismo acobarda al hombre, no cabría pronunciar lo contrario, de manera más precisa que allí donde el apóstol dice justamente que Dios no da espíritu de cobardía, el cual puede, por tanto, provenir de otra parte y presumiblemente estar presente ya en esa objeción. Nadie deberá alegar que en su piedad, que es su humildad bajo la poderosa mano de Dios, la que lo vuelve un cobarde. Nadie deberá temer encomendarse a Dios y opinar que ese hecho lo despoja de su fortaleza y lo vuelve un cobarde. Es más bien lo inverso. Aquel a quien Dios con su poderosa mano no arma caballero,
es, y sigue siendo, en lo más profundo de su alma, un cobarde, si no por otro motivo, por haber sido demasiado orgulloso como para tolerar el espaldarazo que, como todo espaldarazo, requiere la confesión de la propia indignidad.